Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues vamos con otros programitas y cositas que nos van a ayudar a facilitar la vida en Windows. No sé si conocéis la aplicación Ninete, ya os la comento de paso, que es una aplicación que nos permite hacer un solo instalador portable. Bueno, un solo instalador que va a instalar todas estas aplicaciones. Tú, mira, ya aprovecho y os lo enseño, marcas todas estas aplicaciones que tienes por aquí y te crea como un solo ejecutable. Eso, no me salía la palabra, ¿vale? Y entonces, como ves en esta imagen, pues, más o menos así, que queda más bonito, pues te crea esto y va instalando uno por uno. Pues Chrome, Sky ya no, pero bueno, sería Teams, Spotify, Dropbox, LibreOffice y esas cosas, ¿vale? Tú lo que te dices, vas a seleccionar aquí, quiero Chrome, quiero Zoom y le vas dando al siguiente, ¿vale? Pero este vídeo no era un tutorial para esto. Lo que pasa es que seguro que alguna persona no lo conoce. Dímelo, si no lo conocías y te ha venido bien. Pues este vídeo es para enseñarte que Microsoft en su tienda, en su store, ha hecho lo mismo, ha creado un sistema en su store para poder instalar pues varias aplicaciones de una vez. Sí es verdad que por lo que he visto, mira, tenemos gente aquí en su tiendita, vamos a verlo, seguramente esta aplicación web de Microsoft Store también se podrá. Ok, y aquí pues tú seleccionarías de estas categorías de productividad, creatividad, social y entretenimiento. Pues yo que sé, las que quieras por aquí, pues lo que decíamos, el Teams, Adobe Reader, Photoshop Express, que supongo que será libre, o el WhatsApp, lo que tú quieras. Apple, mira, tenemos por aquí más herramientas de utilidades. La verdad es que, ves, si te se estaban poniendo aquí a la derecha. Sí es verdad que creo que está un poquito más limitado, supongo que a lo mejor lo van saliendo, que el Ninete, pues el Ninete, mira todo el chorrazo que tenemos por aquí, ¿vale? Si quieres hacer a ello, bueno, te dejaré el enlace y demás, pero si aquí arriba te sale instalación de varias aplicaciones. Tú seleccionas varias, le das aquí a instalar, no sé si me va a hacer, vale, no me ha hecho crear, ¿vale? Y te crea aquí, vamos a irnos a la carpeta, un solo instalador que le pone Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Photoshop Express y tres más para instalar esto. Entonces tú aquí ya le darías a ejecutable y vamos a ver la magia que ha creado Microsoft o si es un mojón. Estoy testeándolo aquí, ¿vale? Y entonces empezaría a instalar. Recuerda que si te gusta este tipo de vídeos, puedes suscribirte, que es gratuito, me ayuda un montón. Like, comentar y esas cositas, pero sobre todo suscribirte. Ya si te haces miembro, pues sería el copón copete, pero bueno. Y entonces, bueno, pues por aquí empieza. Vamos a darle unos segunditos de margen. A ver, ¿te estás ejecutando o no? Ahí como un simio, sin paciencia. Pues nada, cuando lo ejecutas se te abre esta ventana de la tienda y como veis aquí empieza a instalar. Me he puesto, pues lo estoy haciendo ahora en otro, el WhatsApp, por ejemplo, y ¿cuál había puesto? El Spotify. Lo que pasa, a lo mejor el Spotify ya lo tengo, pero veis, se te abre el Microsoft Store. Por ahora no está disponible, he leído en el Microsoft Store hacer este multisistema, supongo que lo añadirán más adelante. Y veis, aquí te dice pues que se me ha instalado el WhatsApp, por ejemplo, ¿vale? En el ejecutable, ¿veis? Este sería el ejecutable que tiene Spotify, Music y Podcast WhatsApp. Installer.s. Lo ejecutaríamos dos veces y ahora voy a ver si me ha instalado el WhatsApp, que así es. Si yo lo abro por aquí, pues sale para que está instalado. Así que nada, pues esto sería, coleguitas Scottish. Cualquier cosilla me comentáis, espero que os sea útil y también que me hagáis recomendaciones de vídeos y de cosas que puedo traeros por el canal, así de otros temas y esas cosas. Yo os leo en la medida posible y os contesto. Bueno, leo y os leo, contesto a la medida posible. Así que nada, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.